En estos días se acaba de dar a conocer la política de Banco de México. Se mantiene la tasa de referencia en 3.75%, que es lo que se esperaba. Lo que llamó muchísimo la atención fue el énfasis que hizo Banco de México en que se mantiene así la tasa de interés, no se sube, fundamentalmente por los impactos que ya se ve que tiene la tasa de interés y el efecto cambiario sobre la inflación. Inflación que de subir será irremediablemente en contra del poder adquisitivo de la población mexicana. Esa población que tiene ingresos, que tiene salarios, pero salarios cada vez con menor poder adquisitivo, precisamente por el crecimiento de la inflación. Vamos a platicar con ustedes de este tema. Bienvenidos, esto es Estrategia de Negocios, aquí desde el piso de remates, un servidor Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. A nombre de Grupo Fórmula, les da la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. Bien, estamos aquí con Rodrigo Heredia, él es subdirector de análisis bursátil de Banco B por Más, de Grupo Financiero B por Más. Grupo Financiero B. De Grupo Financiero B por Más, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos enteramos, hoy estamos grabando aquí en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy sale la noticia de que Banco de México determina no mover, digamos, la política de tasas de interés ni monetaria, ¿no? O sea, no se mueven las tasas de interés, previendo fundamentalmente el impacto de la tasa en la inflación. Sí, creo que es una medida bastante razonable. La realidad es que lo veníamos comentando desde el año pasado. Todavía en esa época no veíamos el impacto en la inflación a pesar de la fuerte devaluación del peso versus el dólar. Explicamos en ese momento cuáles eran las razones, el precio de las materias primas a la baja, entonces eso compensaba un poco la depreciación, pero la realidad es que esto tampoco puede ser eterno. Finalmente empezó a verse un traslado en la inflación por el tema de la devaluación. Sin embargo, hay que ser muy precisos. Cuando nosotros hablamos de la inflación, generalmente la gente piensa del índice de precios al consumidor, ¿no? La realidad es que aquellas familias de clase media alta, el tema de la inflación ya lo han visto desde hace varios trimestres. ¿Okay? Sí, o sea, aquí el problema de la inflación, con que usted vaya, y lo llevamos diciendo, hemos tenido aquí fuertes discusiones tú y yo, desde el año pasado, por cuando tú decías que iba a ser el traslado de la inflación vía tipo de cambio y cuando opinaba yo que ya se daba esa inflación, ¿no? Ya lo sentíamos en las Navidades, en fin, ¿no? Cuando usted va al supermercado a comprar medicinas, a comprar alimentos, es fuerte el impacto ya que se siente en las clases medias. Es decir, no vas a comprar nada más, por ejemplo, chile, tortilla, rabadilla, estoy exagerando, sino que vas a comprar otro tipo de productos y ya ahí hay un impacto inflacionario. Porque si no es el producto, que el producto puede decir hecho en México, pero viene con componentes mexicanos, estadounidenses o extranjeros. Claro, sobre todo cuando la gente va y se compra un par de zapatos o vestimenta, o viaja, o paga la colegiatura de sus hijos, o de repente compra algún electrodoméstico que tiene componentes de importación o es todo importado, depende de lo que estemos hablando. Pues la realidad es que eso ya se empezó a ver. Lo que pasa es que cuando uno habla de inflación en términos generales se refiere a lo que decíamos, a este índice nacional de precios al consumidor. Bueno, finalmente en este índice ya se empieza a impactar, entonces ahí es donde creo que de forma muy prudente y razonable el Banco de México dice: dejemos las tasas de interés, no hagamos ningún movimiento. ¿Por qué? Porque algún movimiento te puede jugar a favor del tema de la inflación, quiere decir de bajarla un poco. El movimiento contrario, por supuesto, genera el impacto opuesto, pero el tema es que todavía hay demasiada poca evidencia de cómo va a afectar y en qué magnitud va a afectar. Entonces yo creo que el Banco de México dice: vamos a esperar un poco, a analizar un poco mejor. Dos preguntas, una más que nada afirmación, es decir, lo que ya también empieza a analizar Banco de México es el impacto sobre el poder adquisitivo del salario de esa inflación. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, ¿qué tanto está impactando o qué tanto se requeriría ahorita un alza en la tasa de interés frente a las intervenciones amistosas de Banco de México en tipo de cambio?
Lo que pasa es que la variable de tipo de cambio ha sido una variable sumamente difícil de estimar, sumamente difícil de entender incluso. ¿Pero está interviniendo ahorita Banco de México? Yo te diría que hay varias maneras de intervenir. Entonces, yo creo que la lección que aprendió el Banco de México fue que con este tema de las subastas, que la suspendió, que ya más o menos se sabía qué precios iba a ser. Yo creo que la institución aprendió la lección y se dio cuenta que realmente es un tema más de oferta y demanda en donde se puede intervenir y se puede tener un impacto, pero el impacto es de muy corto plazo. Y sí, la reducción en las reservas no fueron 2 pesos, no fue un monto menor. Y la realidad es que el tipo de cambio seguía subiendo. Cuando se empezaron a acomodar los flujos internacionales, digo, para aquellos que quizás no están muy familiarizados, los flujos internacionales es la cantidad de dólares que entra y sale del país. Eso es lo que determina el tipo de cambio, no otra cosa. Aparte de perspectivas, de cómo va el país, compras y ventas, pero sobre todo los flujos que entran al país y los que salen. Así es. Entonces, la realidad es que vimos que se suspendieron las subastas y el tipo de cambio empezó a bajar, porque también por un tema de expectativas, por un tema internacional y demás. Pero veíamos que hace pocos días estaba en 17 y en un par de días se volvió a 17.80. A 17.80, casi 18. Entonces, la realidad es que el tipo de cambio es una variable sumamente sensible, sobre todo en el caso mexicano. ¿Por qué digo sobre todo en el caso mexicano? Es una moneda que se usa mucho a nivel internacional. Los grandes inversionistas la usan para cubrir el riesgo de otros países emergentes. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una inversión en Brasil, en Argentina o en algún otro país emergente, esas monedas de esos países no son tan líquidas. El peso es de las 7 monedas más líquidas del planeta, entonces cubren ese riesgo con el peso. Entonces el peso no está solamente atado a las variables fundamentales de México, está atado a otro tipo de movimientos de flujos a nivel de inversionistas internacionales. Eso te da un cambio, te da una vista muy diferente de la panorámica nacional. Claro. Hace 30 o 25 años lo que está diciendo Rodrigo sería una aberración. Claro. El peso mexicano, ustedes decían los mercados internacionales, el Mexican peso, el Juat, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se come, no? Era una moneda que no tenía fuerza, no tenía valor, no tenía poder de compra, o sea, no tenía fuerza realmente, ¿no? Ni representatividad de ninguna canasta internacional de bienes, productos de otros países. Hoy el tipo de cambio mexicano, ¿con cuántas cosas no se usa para transaccionar? Sí, digamos, alguien pudiera decir, bueno, pero entonces no está tan bueno esto porque nos trae mucha volatilidad, nos trae mucho movimiento de flujos, nos trae muchas cosas que hoy quizás las vemos un poco negativas porque hay una depreciación del peso mexicano. Pero del otro lado, del lado positivo, esta misma situación del peso mexicano que sea tan transaccionable, digamos, hace que puedas colocar bonos en pesos en mercados internacionales. Y a un precio mucho más barato. Claro, imagínate un inversionista de Luxemburgo, de Japón, de Tailandia, comprando un bono del gobierno mexicano en pesos. Seguramente nunca hasta ni siquiera había un billete de un peso. Así es. Pero eso es también la parte positiva de una moneda muy reconocida a nivel internacional. Ahora, está en esos momentos la tasa de referencia mexicana, así lo decidió en estos días el Banco de México, 3.75. ¿En cuánto ven ustedes para cierre de año más o menos la tasa de referencia del Banco de México? Es una buena pregunta. Yo creo que cualquier pronóstico sí va a estar muy atado a lo que suceda en Estados Unidos. Con la Reserva Federal. Exactamente, con el mismo tema. ¿En Estados Unidos van a subir la tasa? Sí. ¿Cuánto la van a subir? Tanto. Y ahí yo te puedo dar mi respuesta. Lo que te dice hoy el mercado, o sea, estas probabilidades de incremento en tasas se pricean, o sea, se incorporan en los precios de los bonos. Hoy lo que te está diciendo el mercado es que el primer incremento de tasas que el mercado está viendo como muy probable, con un 60% de probabilidades, es en la reunión de diciembre de la Fed. No en junio como algunos previenen. No, en junio algunos miembros de la Fed dicen que pudiera haber un incremento de tasas. El mercado está asignando a eso
solamente un 10% de probabilidades. ¿Qué quiere decir? Que el mercado no cree que haya, sino hasta diciembre. Hasta diciembre. Un alza en la tasa de la Reserva Federal. Y ojo, que eso cambió en los últimos 15 días. Hace 15 días, las probabilidades del mercado de los inversionistas apuntaban para febrero 2017. ¿Por qué es esto? Porque el crecimiento del primer trimestre de Estados Unidos realmente vino muy mal. Entonces, cuanto menos bueno es el crecimiento, cuanto más malo es el crecimiento, obviamente subir la tasa de interés tiene un impacto negativo en el crecimiento. Lo que muchos analistas están empezando a ver es que ese muy mal primer trimestre de este año pudiera recuperarse o pudiera ser compensado, más que compensado, en el segundo trimestre. Entonces el racional de los inversionistas es: el dato del segundo trimestre del crecimiento de los Estados Unidos va a venir muy bien y por eso va a haber un incremento de tasa a finales de año. Veremos si sucede. Así es, y vamos a ver también cómo queda la inflación. ¿Y qué pasa con México? ¿Y qué es lo que pasa con México? No, los datos también de empleo en Estados Unidos no han sido de lo más halagüeños, ¿no?, en los últimos indicadores, ¿no? Y esto nada más como conclusión de lo que dice, de lo que nos platica Rodrigo. Si usted, por supuesto, es hombre que acompaña a su familia al supermercado, si usted, señora ama de casa, va al supermercado o al mercado, se va a dar cuenta que a veces pasan los encargados, los responsables de productos en los anaqueles de los supermercados, y empiezan a reportarle al gerente del supermercado: este producto está bien puesto aquí, pero es que está saliendo poco, está corriendo poco con el consumidor. Hay productos que precisamente por el alza en precio empiezan a perder atractivo para el consumidor. Entonces el consumidor empieza a hacer sustitución de productos, galletas, tortillas, qué sé yo, por otros productos más baratos o que pueden ser un poco más caros, pero con más cualidades nutritivas y sanas, ¿no? Claro. Entonces todo esto tiene que ver, lo que está platicando Rodrigo, la tasa de interés, la inflación, con el impacto en aquellas galletas, en aquel pedazo de carne, en aquel pollo, en aquello lo que usted quiera, aquel tipo de huevo de gallina, que por supuesto se compra o baja la demanda por ese producto, precisamente por el impacto que tiene la tasa de interés sobre la presión de la inflación y esta inflación sobre los gustos y preferencias del consumidor, que se reflejan en mercados, supermercados, tiendas departamentales, así. Inmediatamente. Y de ahí podríamos quedar, pero ahí la tenemos que dejar el día de hoy, irnos con las estrategias que están manejando, por ejemplo, la comercial mexicana, Walmart, para poder atacar mercados, porque están cambiándole precisamente por precios, por inflación y por generaciones los gustos y consumidores y preferencias de los consumidores. Exactamente. Entonces, ahí me voy con el producto orgánico, ahí me voy con el producto hidropónico, porque es lo que ahora me demandan los millennials. Pero cuidado, tienen que ser ciertas características, porque si no se me destapan mucho los precios que ni los millennials pueden pagar. Sí, lamentablemente. Así la estructura de complicada cuando hablamos de Banco de México, tasa de interés, inflación, tipo de cambio. ¿Verdad? La política monetaria que tiene que manejar, el mandato que tiene que manejar Banco de México. Exactamente. Por eso tanto insistimos en él aquí. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Que estés muy bien. Gracias. Buena semana.